Hola amigos, hoy quiero hablar de un amor del que casi nunca se habla, de un tipo de amor. Y no de ese amor de la familia que te toca porque sí, punto. Pero tampoco del amor romántico, ese que se promete y se jura un para siempre, pero que pues muchas veces hoy en día, o desgraciadamente hoy en día, termina siendo solo un compromiso temporal. Quiero hablar de un amor que encontramos sin buscarlo, no del amor eros. Y aquí voy a definir, digo, para los que no sepan, eros sexualizado, pareja, sino de aquel amor que los griegos llamaban filia, de amistad, de hermandad, y que en realidad lo que ese amor conllevaba era compromiso. A veces no queremos ni llamarlo amor. Entonces, si prefieren, vamos a llamarle cariño. Cariño de amigos, de hermanos o hermanas de otra madre. A mí me gusta llamarlo el amor que se elige. Existe un dicho en el que dice que la sangre es más espesa que el agua, haciéndonos creer que la familia o que el ADN es lo más importante. Cuando esto, si lo vemos un poquito histórico, es completamente incorrecto. Las estructuras tradicionales nos quieren hacer sentir ese compromiso. Y lo digo así porque en realidad el verdadero dicho dice que la sangre de la alianza es más espesa que el agua del vientre, refiriéndose precisamente a esto de lo que estoy hablando y de lo que quiero abordar hoy. Que los vínculos elegidos la mayoría de las veces son mucho más fuertes, porque aquí los pactos de lealtad tú mismo los firmas. Lo haces porque te sientes visto, lo haces porque te sientes incluido. Y la diferencia entre estos dos vínculos es que a la familia de sangre muchas veces, o la mayoría de las veces, les debemos obediencia. Pero a la familia elegida le debemos honestidad. Nos han enseñado que la sangre lo es todo, que es lo más importante, que el vínculo biológico es incuestionable. Pero la vida, cuando la vives de verdad, te muestra otra cosa. Que no necesariamente el amor nace en la sangre, en el ADN, o que necesariamente eso no es amor. La familia no siempre es la que te toca. A veces es la que vas construyendo con el paso del tiempo, con la amistad, con la compañía, con la convivencia. Es la que eliges y haces tuya incluso sin darte cuenta. La filia, voy a hablar pues de ese tipo de amor, de cariño, te recuerda que eres digno de ser querido por quien eres, no por el apellido que llevas. Y mira, aquí lo voy a poner de ejemplo. Cuando las cosas van mal, cuando tú cambias, cuando dejas de ser funcional, y esto lo veo en nuestro negocio que tenemos, lo veo en mis relaciones, en mi día a día, y hablo en todos los aspectos, o sea, económico, dinero, amigos, y desgraciadamente con la propia familia. Cuando las cosas fluyen, cuando las cosas están bien, cuando hay abundancia, las manos sobran. Pero cuando la máquina se detiene o cuando tú ya no puedes empujar igual, es cuando realmente conoces quién está ahí, quiénes son tus verdaderos amigos, quién es tu verdadera familia y quién es tu socio en la vida y quién era solo un pasajero. Porque aquí es cuando la teoría se vuelve real, ¿no? Hay un momento en la vida en la que crecemos, en que las cosas se ponen difíciles, o en las que cambias, en la que empiezas a disfrutar otras cosas y no por egoísmo, sino porque ya no puedes seguir siendo el mismo. O quieres vivir o experimentar otras cosas. Y en ese cambio muchos vínculos se rompen.
la familia, los primos, eh, amigos que se decían ser amigos, porque también hay que mencionarlos y que no lo son. Y desgraciadamente a veces hasta tus papás, ¿no? Y no quiero entrar en temas, pero muchas veces por tus preferencias sexuales o por que no elegiste la carrera, porque no trabajaste en lo que ellos te decían y un sinfín de cosas, ¿no? El punto es que estos vínculos se enfrían. Hay personas que estaban ahí cuando solo eras funcional, cuando complacías, cuando encajabas. Pero cuando empiezas a decir que no, duele aceptar que muchos vínculos no están hechos para acompañarte en tu nueva versión o en tu versión real y se van. Que aquí también hay que hablar de esos momentos en los que quizás tú te equivocas y hay quienes sí se quedan sosteniéndote y no están contigo por obligación de sangre, por contrato, por nada, ni por la presión pues de quedar bien. Están ahí por la elección diaria de quedarse a tu lado aunque tú estés en tu peor momento. Y aquí también pasan otras cosas. También hay otros vínculos en los que se van y se van mal. O en los que pensamos que si alguien se va es porque no hubo amor. Pero muchas veces sí lo hubo. Lo que no hubo fue flexibilidad, coherencia o simplemente comunicación, ya sea tuya o de los demás. El vínculo no se rompió por falta de cariño, sino porque no sabían adaptarse a tu nueva forma, o desgraciadamente la mayoría de las veces tú no supiste expresar tu nueva forma. Miren, lo voy a englobar, a mí me gusta llamarlo cuando ya no eres cómodo. Aquí es donde pasa lo más curioso y a la vez lo más hermoso. El descubrimiento silencioso de los que sí se quedan. De esos vínculos que no valoramos cuando todo va bien. Pero la verdad aparece en esos momentos difíciles de verdad. Cuando las estructuras que creíamos seguras, entiéndase, cuando te corrieron de la casa, cuando los negocios no funcionaron y fracasaron, cuando reprobaste la escuela, cuando te enfermaste y estás sufriendo una crisis económica, o incluso hasta cuando esa pareja a la que le juraste amor y que juraste que nunca te iba a lastimar es precisamente la que te rompe el corazón. Ahí es donde aparecen esas personas que incluso te eligen cuando ya no eres cómodo. Esos que aunque te critiquen o se burlen o te echen carrilla, son los que no te sueltan. No están ahí por un contrato ni por obligación. Están ahí por elección diaria. Por tranquilidad, por hogar. Ese amor no te pide que seas alguien más para aceptarte. Te ofrece un lugar en el que llegas y sabes que pase lo que pase, siempre tendrás una silla reservada ahí para ti. En su casa, en su hogar, en su compañía, donde sabes que puedes ser tú mismo, ya seas medio burlesco, medio tonto, medio serio, medio lo que sea, y puedes ser tú mismo sin miedo a desaparecer. Es donde ese otro lugar se convierte no solo en refugio, no solo en compañía, sino en hogar. Perdón. Es el punto de este video, reivindicar un poquito esa ternura o ese cariño que a veces no podemos demostrar o que nos da miedo ser cariñosos con los amigos, porque hemos sexualizado todo el afecto, pero la filia es ternura pura. Esa hermandad es
cariño real. No permitas que el mundo te vuelva frío solo porque una relación de familia o de pareja no funcionó o no te dieron lo que necesitabas. O la mayoría de las veces porque la sociedad nos dice dónde sí es correcto y dónde no mostrar ese afecto. Y ojo, pero tampoco estoy hablando de que este amor sea dependencia. No es aguantar malos tratos de tus amigos o humillaciones, porque a veces sí llegan a ese punto para que no te abandonen. El amor que eliges no te pide que te apagues ni que te traiciones. El amor fraternal de otra madre te ofrece coherencia. Elegir también es cuidar a quien le das acceso a tu versión más honesta, porque no todos saben sostenerla. Y eso no los vuelve malos, muchas veces solo los vuelve distintos. La familia, bueno, aquí como concluyendo un poquito, la familia real no solo es la del ADN o la de la sangre, es la que te da ese espacio, la que te da esa convivencia, la que te da ese estar y a la vez respeta tu proceso. Si hoy te sientes solo en medio de tus cambios, voltea a ver esas pocas personas o pocos amigos que han permanecido cuando no tenías nada que ofrecer. Esa es tu verdadera familia. No todo el amor nace de la biología. Todo amor nace de la voluntad de quedarse. Entonces la familia de verdad es la que te elige cuando otros se van. Es la que decide quedarse cuando, a pesar de que todo lo demás falle, te siguen eligiendo y tú sigues eligiendo para caminar día con día por la vida. Pues ya concluyendo un poquito, pues ya saben, soy David Lam. Esto es Vínculos Humanos. Gracias por quedarte. Y como siempre les digo, si esto resonó contigo, no te quedes solo con el like. Cuéntame en los comentarios quién es esa familia que tú elegiste. Y también, como siempre, aclarando, ¿no? Aquí no venimos a tener razón, venimos a acompañarnos, porque al final del día los vínculos humanos son lo único que nos queda cuando todo lo demás cambia. Pues si les gusta también suscríbanse. Gracias. Bye.